para nuestra meditación. Y antes de orar, vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Meditando en este pasaje bíblico, los voy a invitar a orar para pedir la dirección divina al abrir su palabra y estudiarla. Oremos. Seguidamente, escucharemos las voces de algunos hermanos que han colaborado en el desarrollo de la lección de esta semana. La lección de esta semana, que repasaremos en la escuela sabática en este sábado, se titula La jornada alrededor de Edom. En el verso áureo que leímos para la meditación antes de orar, nos decía que y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La nota del espíritu de profecía que nos introduce al tema de la lección y que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, comentarios de la hermana Ellen G. de White, tomo 1, página 1130, nos dice: la serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que pudieran ser curados los que miraban con fe. Asimismo, Dios envía un mensaje de restauración y curación a los hombres, pidiéndoles que aparten la mirada del hombre y de las cosas terrenales, y coloquen su confianza en Dios. Entremos de lleno al estudio de la lección y pongamos especial atención en cada una de las enseñanzas que nos quiere mostrar esta historia relatada en la Biblia. Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un gusto poder saludarles, poder estar con ustedes en esta preciosa oportunidad. Gracias a Dios porque nos permite poder estudiar su palabra, nuestra lección de escuela sabática. Tenemos una lección importantísima y vamos a estudiar lo que estudiamos el domingo 31 de mayo. El título, El paso a través de Edom es impedido. El título ya nos deja una idea de lo que pasó el pueblo de Israel, lo que experimentó en esta oportunidad. Pero vamos a entrar más profundo y vamos a leer la consigna A. ¿Qué mensaje envió Moisés al rey de Edom y qué respuesta recibió? Según números 14 al 18, versículos 14 al 18 del capítulo 20. Bien, en ese texto nosotros hacemos un resumen y es interesante de que en el caso de Moisés, cuando envía a los embajadores, se presenta al rey de Edom como Israel tu hermano. Y por supuesto, ellos tenían un conocimiento de cómo venían ellos pasando las dificultades por el desierto, y ahora Moisés de igual manera le hace saber parte de lo que ellos habían experimentado durante un buen tiempo en Egipto y cómo ellos fueron tratados. Y bien, también le hace recordar de cómo Jehová escuchó la voz de ellos y también cómo Jehová los sacó de Egipto. Entonces, no era solamente una petición, era un ruego para poder pasar por la tierra de Edom. Y por supuesto, este ruego también vinculaba ciertas condiciones. Ellos dijeron de que no iban a pasar por labranza ni por viña, no iban a beber agua de los pozos de Edom y por supuesto iban a ir por el camino real. No se iban a apartar ni a diestra ni siniestra. Entonces vino la respuesta de parte de Edom y la respuesta fue una respuesta negativa: no pasarás por mi país. De otra manera, dijo el rey, saldré a ti armado. Qué interesante entonces. La nota nos aclara también de que los edomitas eran descendientes de Abraham e Isaac. Y Dios había sido favorable con Edom por causa de ellos, de Abraham e Isaac. Edom era de la descendencia también de Esaú, ¿no? Nos deja claro la Sagrada Escritura. Vamos a ver la consigna B. ¿Cómo renovaron los líderes de Israel su llamado al rey de Edom y cuál fue la respuesta? Bien, nuevamente se le hace un pedido y bien, se le recalca que no iba a beber sus aguas, ni ellos, ni el ganado. La idea era hacer un paso corto
Y por supuesto la respuesta fue de nuevo, no pasarás. Pero esta vez, en este caso, no fue solo una advertencia de parte de Edom de salir contra el pueblo de Israel, sino que directamente salieron. Y dice la escritura, y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Bien, ¿qué fracaso por parte del pueblo le dio a Satanás una ventaja decisiva en esta experiencia negativa? Recordamos entonces la actitud que tuvieron los israelitas. Ellos cayeron nuevamente en murmuración, en incredulidad, y nosotros aprendimos de que estos pecados fueron los que atrajeron tantos males al pueblo de Israel. Dios en todo momento siempre probando para ver lo que había en el corazón de ellos, si habían de obedecer o no sus mandamientos, pero que tristemente los israelitas fracasaron y ahora vemos que las consecuencias ellos seguían cosechando. Dice que los israelitas no obraron inmediatamente según las palabras de Dios y mientras se quejaban y murmuraban pasó la oportunidad preciosa. Y bueno, vemos la consecuencia, recibieron una negativa de parte del rey. Entonces, considerando esto, el pedido y la respuesta prácticamente demuestran las consecuencias de nuestras acciones también, si lo aplicamos hoy en nuestros días. Cuántas preciosas oportunidades con certeza hemos dejado pasar por causa de la incredulidad, porque a veces tenemos la tendencia de murmurar, de quejarnos por tantas cosas, tantos males que nos atraemos a nosotros mismos porque nosotros mismos somos los culpables, cuando Dios quiere hacer las cosas más fáciles para nosotros. Ojalá que podamos aprender de esta lección la importancia de obedecer a Dios sobre todas las cosas, confiar en Él, creer en sus planes para nosotros confiadamente y aceptarlos. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos en este santo sábado. Ese es mi deseo y oración. Amén. Seguimos con el día lunes, que trata la muerte de Aarón. En lugar de cruzar la tierra de Edom, ¿qué camino tomaron los hijos de Israel? Bueno, ellos tuvieron que rodear la tierra de Edom porque no se les permitió pasar. Y entonces llegaron hasta el monte de Or. Y del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear por completo la tierra de Edom. Es decir, dieron toda una vuelta sobre la tierra de Edom. Ahora bien, cuando Israel llegó al monte de Or, ¿qué les dijo el Señor a Moisés y a Aarón? Que había llegado el tiempo en que Aarón tenía que descansar, que él no iba a entrar en la tierra de Canaán. Y les indicó que junto con Eleazar, su hijo, suban al monte de Or, y allí se le iba a quitar las vestiduras de sumo sacerdote a Aarón y se las pondría a su hijo Eleazar. Durante muchos años, tanto Moisés como Aarón habían caminado juntos, compañeros en esta peregrinación, se habían ayudado mutuamente en sus cuidados y en sus labores. Habían enfrentado múltiples peligros, habían compartido las bendiciones de Dios, pero ahora había llegado el momento de separarse. Lentamente, cada momento lo disfrutaron. El ascenso era escarpado y penoso, y en sus frecuentes paradas para descansar conversaban en perfecta unión acerca del pasado y del futuro. Ya no había ningún sentimiento rebelde en sus corazones. Tampoco ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía llegar a la herencia de sus padres. Es el comentario de Patriarcas y Profetas. Finalmente, ¿qué solemnidad acompañó la transferencia de las responsabilidades del sumo sacerdote de Aarón a Eleazar? Toda la congregación se enteró de la decisión de Dios respecto a Aarón y contempló cuando subían al monte de Or. Moisés fue el encargado de quitar las vestiduras de sumo sacerdote de Aarón y con las mismas vistió a Eleazar. Fue por nombramiento divino que Eleazar se convirtió en el sucesor de su padre. Con profunda tristeza Moisés despojó a Aarón de sus santas vestiduras y se las puso a Eleazar, quien llegó a ser así el sucesor de su padre por nombramiento divino.
Lamentablemente, por el pecado que cometió en Cádiz, se le negó a Aarón el privilegio de oficiar como sumo sacerdote de Dios en Canaán y de ofrecer el primer sacrificio en la buena tierra y de consagrar así la herencia de Israel. Finalmente, hermanos, ¿cuánto tiempo permaneció Israel de luto por Aarón? 1 mes. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día martes 2 de junio estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Derrota del rey de Arad. La pregunta A nos dice, ¿quién atacó a Israel poco después de la muerte de Aarón y cuál fue el resultado? Para responder esta pregunta vamos a ir a Números, el capítulo 21, el versículo 1 al 3. Y nos dice que el rey de Arad atacó a Israel. Y el resultado fue que Israel cayó en manos de este rey, y este rey tomó prisioneros de Israel. Frente a esta circunstancia, Israel acudió a Dios en busca de ayuda, clamó a él e hizo votos con él. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Una partecita de la nota nos cuenta que la victoria, en vez de inspirarles gratitud e inducirlos a reconocer cuánto dependían de Dios, los volvió jactanciosos y seguros de sí mismos. En una primera instancia, ellos habían sido derrotados por este rey. Gracias a que acudieron a Dios en busca de ayuda, se humillaron ante él y clamaron a él, Dios le entregó a este rey en su mano. Una vez obtenida la victoria, ellos dice que se volvieron jactanciosos y seguros de sí mismos. Qué tristeza, ¿no? La pregunta B nos dice, en vez de estar agradecido al Señor, ¿en qué práctica recayó el pueblo nuevamente? Números capítulo 21, 4, última parte, nos dice, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Ahora el pueblo de Israel iba a tener una larga jornada, iba a tener que rodear Edom. Y dice que por esto el ánimo de ellos se abatió. Nos dice la nota que estaban ahora descontentos porque no se había permitido a los ejércitos de Israel que avanzaran sobre Canaán, inmediatamente después de su rebelión al oír el informe de los espías, casi 40 años antes. Consideraban su larga estadía en el desierto como una tardanza innecesaria. Arguían que habían podido vencer a sus enemigos tan fácilmente antes como ahora. En el camino en el cual ellos tenían que rodear Edom, dice que había un valle que era ardiente. Dice que no había vegetación en ese valle. Allí ellos empezaron a sufrir el cansancio y la sed. Y en vez de acudir a Dios y poner su fe y su confianza en Dios, ellos nuevamente empezaron a murmurar como antes. Frecuentemente, cada vez que ellos tenían un problema, en vez de acudir a Dios, ellos murmuraban contra Él. Y ahora hicieron exactamente lo mismo. Concentraron su mente en las cosas negativas, pusieron su mente en las cosas tristes del camino, no en las bendiciones que Dios le daba. Y el poner su mente en estas cosas lo apartó de Dios. Cuando ellos se apartaron de Dios, se separaron de Dios y esto los llevó a jactarse de que solos ya hubieran entrado en Canaán. Entonces, la separación de Dios los llevó a decir que ellos solos ya hubiesen entrado en Canaán, sin la guía de Dios y sin la guía de Moisés. Tristemente, no reconocían los grandes milagros que Dios había hecho. Poquito atrás nomás ellos habían ganado al rey de Arad gracias a que Dios lo había ayudado. Dios a cada paso los bendecía, pero ellos enfocaban su mente en las cosas tristes del camino, en las cosas malas del camino, en las dificultades del camino. Que Dios nos quiera ayudar a que cada uno de nosotros podamos poner nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él. Y cuando haya una dificultad, un problema, acudamos a Él en busca de ayuda. Como hicieron ellos frente a la pérdida que tuvieron contra este rey, en la cual ellos acudieron a Dios en busca de ayuda, igual podamos hacer nosotros. Cuando tengamos un problema, una dificultad, podamos ir a Él, humillarnos a Él, y Él nos ayudará. Igual como lo hizo con el pueblo de Israel, nos ayudará, nos dará su bendición, y su brazo poderoso podrá sacarnos de aquella dificultad. Que la gracia y las bendiciones de Dios nos acompañen. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 4, perteneciente al día miércoles 3 de junio, titulado Mordidos por las serpientes. La pregunta A nos dice: a causa de las murmuraciones injustificadas del pueblo, ¿a quiénes permitió el Señor entrar en el campamento de Israel? En el libro de Números capítulo 21, versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo,
y murió mucho pueblo de Israel. Estas eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producían una inflamación violenta y la muerte al poco tiempo. Vimos en lecciones anteriores cómo Dios había cuidado siempre de su pueblo, de que la ropa no se gastaba, de que tenían agua y no había enfermedad en el pueblo. Sin embargo, por la murmuración continua, Dios quitó su protección y permitió que estas serpientes venenosas entraran al campamento. La pregunta B nos dice, ¿qué hizo el pueblo cuando se dio cuenta de que el Señor los estaba castigando por su conducta rebelde? ¿Y qué remedio se les proporcionó? En el libro de Números, capítulo 21, del versículo 7 al 9, se puede leer, Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, Pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mire a ella, vivirá. El pueblo sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban. La virtud curativa venía únicamente de Dios. Cuando las personas del pueblo miraban esta serpiente de bronce, estaban creyendo a su Dios, que le había dado este mandato. En muchas ocasiones anteriores, Dios también les había dado un mandato. Sin embargo, por su incredulidad, habían rehusado obedecerle. Mediante este procedimiento sencillo, se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras obedecieran a Dios, no tenían motivo de temor, pues Él los preservaría de todo mal. También de esta manera, se buscaba que el pueblo entendiera que quien lo estaba cuidando era el propio Jehová, y no Moisés. Buscaba que aparten la mirada del hombre y de las cosas terrenales y coloquen su confianza en Dios. Sigamos estudiando, hermanos, esta hermosa lección para aprender a confiar en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Vamos a continuar estudiando la lección de esta semana y en esta oportunidad vamos a centrarnos en el día jueves, cuyo título era El remedio para el pecado. ¿Por qué el pecado precisa de un remedio? Bueno, el pecado es comparado con una enfermedad. Vemos que en la Biblia, esta enfermedad con la cual se comparaba el pecado era la lepra. Recuerden ustedes que la lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente, por ser incurable, contagiosa y producir horribles efectos sobre sus víctimas, llenaba de gran temor a los habitantes de Israel. Entre los judíos era considerada como un castigo y profundamente arraigada e imposible de borrar, así como mortífera, ejemplificaba perfectamente el carácter del pecado. El pecado es imposible de borrar o de quitar por nuestros propios medios. Leemos en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Entonces nos queda evidente que por nosotros mismos no podemos encontrar un remedio o una forma eficaz de dejar de pecar, porque además todos nosotros nos hemos descarriado, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como leemos en muchos de los profetas que hablaron antes por inspiración divina, desde la planta del pie hasta la cabeza no tenemos cosa sana, sino justamente la enfermedad del pecado. Necesitamos urgentemente de este remedio. Ahora, ¿cómo podemos obtener el remedio del pecado? La pregunta A nos dice, ¿de quién era un símbolo la serpiente de bronce? Leemos en San Juan 3, 14, 15, que dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como los israelitas eran mordidos por la serpiente y el efecto del veneno producía su muerte física, todos nosotros como pecadores hemos sido mordidos por la serpiente antigua que ha implantado en nosotros una naturaleza pecaminosa.
Entonces, ¿qué necesitamos para alcanzar la salvación? ¿Qué necesitamos para ser librados de ese veneno mortal? ¿Cómo hemos de salvarnos? La respuesta se halla en el versículo que acabamos de leer. Hay un único secreto y es mirar a Jesús. Nos dice el Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 404, pobre alma enferma de pecado, mira y vive, mira a Jesús. Él ha empeñado su palabra de que salvará a todos los que acudan a Él. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos y su corazón de amor espera para bendecirnos. Así como la serpiente de bronce era un símbolo de Jesús que iba a ser levantado en la cruz del Calvario y a quien debemos mirar con fe para ser sanados, la pregunta B nos vuelve a repetir este concepto. Entonces, ¿mediante quién y cómo solamente podemos ser sanados? Nos dice el salmista que el Señor es el único que perdona nuestras iniquidades y el único que sana todas nuestras enfermedades. Y el apóstol Pedro relata que Jesús fue afligido por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, porque por sus heridas habemos sido sanados. Entonces, no debemos desesperarnos. Hay remedio para el pecado. ¿Dónde se encuentra ese remedio? En Jesús. Jesús en la cruz del Calvario es la esperanza de la vida eterna, de la salvación y de que así como Él triunfó sobre el enemigo, con su gracia también nosotros podremos ser más que vencedores. Aunque como pecadores no podemos hacer nada para curarnos de esta enfermedad, debemos acudir al médico de los médicos. Como hemos comentado, Él no rechaza a nadie. Dice Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Debemos ir a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, creer con fe que Él nos perdona y contemplar cada día de nuestras vidas la imagen de Jesús y seguir sus pisadas. Que esta sea nuestra experiencia, queridos hermanos, porque si llegamos a contemplar a Jesús cada día y imitar su ejemplo, alcanzaremos la salvación. Este es mi deseo y oración. Amén. Un feliz sábado a todos. Estamos finalizando esta lección que lleva por título La jornada alrededor de Edom. Podríamos también darle otro nombre. Podríamos hablar de las enseñanzas de la jornada alrededor de Edom. Primeramente vamos a reflexionar sobre la bendición que Dios le daba a los descendientes de Esaú al no permitir que sean perturbados. Ellos eran hijos de Abraham e Isaac, nos decía la nota. El tema es por qué Dios los acompañaba. Seguramente el conocimiento de Dios estaba entre ellos, no como pueblo, porque como pueblo elegido fue uno solo, pero sí tenían el conocimiento de Dios. Por eso se nos aclara que a menos que por sus pecados se colocaran fuera del alcance de su misericordia. El secreto estaba en su fidelidad a esa luz que tenían recibida de sus antepasados. Lo mismo sucedía con el suegro de Moisés. También descendiente de Abraham, él era sacerdote de Jehová, pero no pertenecía al pueblo de Israel. También nos enseñó esta lección que así como Dios no hace acepción de personas, que lo estudiamos en la lección pasada, también hay consecuencias que no pueden ser evitadas. Dios permite distintas situaciones en consecuencia a nuestras acciones y debemos tomar esa actitud que tenían tanto Aarón como Moisés de no ser rebeldes a los designios de Dios. También aprendemos que después de una victoria, un resultado positivo en nuestra vida espiritual no es motivo para gloriarnos o tomar una posición en que dejamos a Dios de lado. ¿En qué se espaciaba el pueblo para murmurar? Sus pensamientos estaban en las posibilidades que podrían haber tenido después de haber vencido al rey de Arad y pensaban en la fase triste y tenebrosa de cuánto experimentaban
se fueron separando más y más de Dios. ¿En qué se enfocaban? Se enfocaban en la parte triste, en las dificultades. Pero también la pluma inspirada nos aclara que podemos tener presente las dificultades, pero de una manera distinta. Podemos tomarlas como viendo cuán bueno es Dios, que a pesar de lo pecadores que somos, Él nos permite una consecuencia que es ligera, teniendo en cuenta su pecado. Por esto debemos tener presente 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. También hay otra lección muy importante que tiene que ver con el tema central de la lección, el tema de las serpientes. Tengamos en cuenta que la serpiente que Moisés levantó no fue destruida. Casi 700 años después, en el libro segundo de los Reyes, capítulo 18, versículo 4, se menciona nuevamente la serpiente que Moisés levantó en el desierto, pero ahora estaba siendo adorada y Ezequías la destruye. Nosotros podemos hacer algo similar, pero primero veamos qué nos decía la nota del inicio. Eran curados porque miraban con fe. De igual manera, Dios envía un mensaje de restauración y curación a los hombres, pidiéndoles que aparten la mirada del hombre y de las cosas terrenales y coloquen su confianza en Dios. ¿Será que ellos no tenían confianza en Dios y tenían la serpiente que Moisés había levantado, pero ahora la adoraban? Realmente no había confianza, no había fe en eso. Había pasado a ser un amuleto. Hoy en día podemos hacer de esto cosas similares. Podemos tomar una piedra como amuleto, un crucifijo, pero eso no tiene la mirada de fe según Dios. Juan 6:37 nos dice algo importante. Al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo vamos? Tiene que ver con ir de hecho, una dedicación, un paso de fe que se hace efectivo. Y entonces tenemos el remedio del pecado, el remedio seguro. Que Dios nos bendiga con estas lecciones que estamos estudiando. Amén.